Bueno, muchísimas gracias por la gentil concurrencia. Saludo al médico doctor Hugo Romo. Queremos saludar al doctor Manuel Vivanco. A los tiempos lo voy a escuchar, Manuelito. Saludo con respeto al paisano Marcelo Merlo Jaramillo. Bueno, pues Diana Salazar también merece un saludo de parte del excontralor Merlo y de la familia imbaureña. De alguna manera merece una cálida adhesión ciudadana. Porque si digo felicitación, hay muchos beneficiarios de la época del expresidente que no les ha de gustar para nada, pues, lo que ayer se decidió en escenario judicial, especialmente en los escenarios judiciales. ¿Qué comentarios le merecen algunas actitudes de los paisanos? Doctor Merlo, buenos días. Gracias, licenciado Rosero. Un saludo al doctor Romo aquí presente. Pero efectivamente, no hablemos del discurso. La posición de Diana Salazar, nuestra coterránea, la firmeza, la contundencia de sus argumentos, yo creo que implican un gran baño de verdad en el Ecuador. Ojalá hayan escuchado lo posible todos los ecuatorianos. Pero hay que enfatizar en algo que ella lo dijo y que quisiera, insisto, enfatizar. Aparentemente se dice pues que el economista Correa no sería el responsable directo porque hay unos responsables directos que son los que han cometido los ilícitos del cohecho. Economista Correa, ojalá me esté escuchando. Usted es economista y por lo mismo poco conocedor de la esencia del derecho constitucional, no ecuatoriano sino mundial. Sí. Y más aún usted exageró y dijo en un momento que es el jefe de todas las funciones, pero no se libra de ser el jefe de la función ejecutiva. Hace pocos instantes se hizo alusión al doctor José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente de la República. Él sí tenía muy claro el concepto de ser presidente y de quienes eran los ministros de Estado. Son secretarios de Estado. Inclusive ahora la Asamblea está discutiendo si pueden ser sujetos de interpelación los llamados secretarios de Estado. El presidente de la República es el jefe y es el responsable de la función ejecutiva. Los ministros no tienen autonomía. Actúan sobre la base de un decreto ejecutivo que usted dio a cada uno de ellos. Y cuando declaró en emergencia para contratar a dedo a todos los que, según Diana Salazar, se han beneficiado con contratos de más de 1.300 millones de dólares en el caso Arroz Verde o lo ocurrido entre el 2012 y el 2016. El único fundamental responsable es usted. Felicito a la doctora Diana Salazar, a nuestra fiscal coterránea, por ser muy firme en la disposición de que él es la cabeza de esa banda organizada de delincuencia. Eso quería comentar, licenciado Rosero. Perfecto. Estamos nosotros preocupados por el anuncio del señor presidente Martín Vizcarra. De alguna manera, con experiencia de médico, doctor Hugo Romo, ¿esto nos debíamos aguardar? ¿Nos esperábamos, como dice la gente en sus pláticas? Nos debíamos esperar porque la transmisibilidad, qué palabrita que yo no la puedo repetir. Entonces, el nivel de transmisión del virus está en la etapa número 2 de las 3 que señala la experiencia de los galenos internacionales o de las autoridades de salud de la OMS. Y tenemos nosotros recelos importantes en el Ecuador
que radican en las características que tiene este virus. Bueno, entonces, doctor Romo, me gustaría que tenga usted la gentileza de inaugurar esta visión o más que todo este pedido, esta exigencia, el solicitar un ánimo de concienciar respecto a las características que deben reunir, que deben tener los hospitales que vayan a acoger a nuestros enfermos y que no van a ser todos los selectos. En un momento dado, como dicen los abuelos, Dios no quiera y no permita que esto se extienda y pase a ser una pandemia regional o una pandemia mundial, porque las cosas van no tan bien como desearíamos. Entonces, tenemos que prepararnos como en efecto nos hemos preparado. ¿Qué idea tiene usted de la ministra? Me parece un buen cuadro que encontró el presidente Moreno, ¿o no es así? ¿Qué observaciones podría hacer? O más bien recomendaciones, doctor Romo. Buenos días, gracias por la invitación. No sé si podría hacer un juicio de valor de la ministra. Las ejecutorias de los ministros, de los funcionarios de Estado, se miden en función de los resultados. Y entonces, todavía es muy pronto para ver los resultados, claro, pero esta es una enfermedad que no da mucho tiempo para que podamos evaluar las acciones emprendidas por los ministerios, en particular el Ministerio de Salud Pública. Esta epidemia era una suerte de muerte anunciada, que íbamos a tener tarde o temprano casos de coronavirus. Lamentablemente llevamos la delantera como país en el número de casos de coronavirus en Latinoamérica, en Sudamérica. Esto es lamentable para nosotros porque aumenta el riesgo de transmisión de la enfermedad de la COVID-19 al resto de la población. Y entonces las medidas que debemos implementar no son medidas aisladas, no se le ocurra a un directivo, un ministro, son medidas que ya están definidas por la Organización Mundial de la Salud. Y hay gobiernos, por ejemplo, como el de España, que ponen en ejecución sus fases de contención. Primero, la contención del virus, que ya no es suficiente porque el virus ya lo tenemos dentro del país. Primero hacía un trabajo en las fronteras. Y este asunto de control en los aeropuertos ha sido puesto en duda por algunas autoridades de salud pública, especialmente en España y otros países, porque dicen que es imposible contener a pacientes o a personas que están contagiadas y que no tienen síntomas. Es decir, son personas que no tienen fiebre, por lo tanto no podemos identificarlas. El segundo es la mitigación, es decir, reducir el número de contagiados y disminuir y reducir el número de muertes que puede provocar este virus. Felizmente no es muy alta la tasa de letalidad y a veces esos números nos pueden confundir porque nos dicen no hay muchos que se mueren con esta enfermedad, pero si hay muchos contagiados, entonces se incrementará notablemente el número de muertes. Y esto es lo que estamos viendo ya, lo que acabamos de ver en China. Respecto ya particularmente a los hospitales, la experiencia de China nos muestra que el principal foco de contagio o los principales sitios donde la gente se contagió fueron precisamente los hospitales. Y hay una preocupación particular que tengo en forma personal y de la Academia Ecuatoriana de Medicina están nuestros hospitales, están recibiendo los insumos suficientes para proteger al personal de salud y evitar que los médicos, enfermeras y demás personal se conviertan luego en pacientes, porque el contagio, la transmisibilidad es muy alta y en efecto hay muchos ejemplos ya en diferentes países donde el personal de salud se contagió. Y para muestra tenemos ya uno de nuestros contagiados, aparentemente es un médico en la zona de, no sé si Guayas o Los Ríos, pero uno de ellos, según nos contaba el director nacional de Vigilancia Epidemiológica, es un médico del IES. ¿Qué riesgos corren ustedes en asistencia
a la gente? Mire, el mayor riesgo con esta enfermedad es el contacto cercano Con el enfermo. con el enfermo. Si el enfermo... O con el contagiado que usted ignora Con los que está dos. con el mal. Con los dos, porque, Claro. por ejemplo, si acude un paciente, este momento, un paciente acude a un médico y le dice, tengo fiebre, tengo tos, tengo malestar, el médico no le va a decir, y vengo de Los Ríos o de Guayas, el médico no le puede decir, debe ser una simple gripe. Claro. Entonces, ahí viene el segundo punto que debemos enfatizar aquí. Cómo identificar a los enfermos. Y esta era una debilidad muy severa que teníamos al inicio de esta epidemia, que no podíamos identificar, no teníamos medios diagnósticos. Entonces, este momento ya los tenemos, pero nuevamente caemos en los mismos errores del pasado. Centralizamos el diagnóstico en un solo sitio. El sitio es el INSPI, que deben estar preparados para hacerlo, no me cabe la menor duda, pero tenemos que enviar las muestras a Guayaquil. Y entonces, hasta que regrese el informe, pasarán días. Mientras tanto, ¿qué hace el personal de ¿Y la salud? falencia del ministerio en qué consiste? En que el ministerio creo que está haciendo lo que mejor No, puede. no, la señora o Sí, señorita, entonces, creo mis que respetos. así es. Esos Mucha son sus mística esfuerzos. más que todo. Sus esfuerzos son notorios, etcétera. Pero hay ciertas políticas que nos recuerdan lo que ocurrió ya en la epidemia del H1N1. Así fue. Y entonces ahí centralizaron en un solo hospital y colapsó el hospital. Centralizaron los exámenes en un solo sitio, colapsó ese sitio. Y entonces lo que estamos pidiendo ahora es que, como en otros países, tratemos de liberalizar esto de los exámenes hacia laboratorios que estén calificados y que puedan hacerlo. Y esto es posible. Este momento en otros países, por ejemplo, Corea del Sur, los mismos Estados Unidos, Excelente la sugerencia. están haciendo exámenes casi poblacionales a todos los contactos porque necesitamos saber. ¿Y qué han encontrado? Que personas que no tenían ningún nexo epidemiológico con otros enfermos, otros países, ya estaban contagiados. Y entonces es importante identificar y poder aislar a esas personas, porque si no sabemos quién está enfermo, cómo le ayudamos y cómo nos protegemos y protegemos a la población. Gracias, doctor Romo, acertada su apreciación. Un médico ecuatoriano de nombre Esteban Ortiz acaba de participar en un informativo de cobertura internacional de la cadena CNN en español. Él ha indicado que en el Ecuador lo que se debe reforzar es el sistema público hospitalario. Sistema público hospitalario. Dotarle de controles, de médicos de insumos adecuados, de médicos y de insumos adecuados para tratamiento de pacientes con el COVID-19. Y creemos que el doctor Esteban tenga la bondad de repetir a nuestros oyentes y a mis invitados en el estudio lo que él piensa del momento que vive la salubridad ecuatoriana. Hemos visto que en algunos hospitales todavía hay deficiencia en términos de tener equipos adecuados para el manejo de un paciente que podría llegar al hospital. Acordémonos que en Italia el 50% de los pacientes diagnosticados están en un hospital y de estos el 10% están en una terapia intensiva. ¿Tiene el Ecuador la capacidad para potencialmente albergar a un 20% de pacientes con COVID, que es lo que se ve desde los estudios en China, o inclusive un poco más, como pasó en Italia? Pues yo creería que esa es la pregunta que tiene que hacerse el sistema de salud y la máxima autoridad. Hoy es cuando reforzar básicamente el sistema público, reforzar los controles, reforzar el equipo que está capacitado y básicamente dotar al personal médico de todos los insumos y suplementos necesarios. Inclusive no nos queda muy claro si es que tenemos todos los equipos de bioseguridad para el personal que está actualmente manejando a la paciente que está hospitalizada y a los familiares que están actualmente manejando a sus 12 familiares que están en aislamiento básicamente en su hogar, ¿no? Entonces esa es la pregunta que nos queda. Fantástico, muchísimas gracias. Especialmente que nuestros médicos reluzcan con sus opiniones
en medios tan importantes como la CNN en español. Yo quiero ahora solicitarle al ex Contralor General del Estado, doctor Marcelo Merlo, primero un abrazo para la paisana, un abrazo cortito porque estamos sin tiempo. Ya habrá oportunidad de que Imbabura le rinda. Imbabura es una provincia muy egoísta con sus hijos, porque hay gente que se ha destacado y en estas actividades hay médicos brillantes de todas las procedencias, porque un tunguragüense, un médico cotopaxense, un médico del Guayas, del Oro, del Carchi, son médicos pundonorosos, muy místicos para su trabajo. Esta misma ministra, que me parece es guayasense, la ministra de Salud, este momento vigente, es una ministra que no la conozco personalmente, pero lo envío a nombre de mi audiencia una felicitación y el deseo porque termine su tarea con las mejores expresiones de éxito y de experiencia. Quiero preocuparme, por ejemplo, doctor Merlo, le voy a orientar en la explicación suya. Quiero que tenga la gentileza usted de referirse al coronavirus y a la cadena de valor. A la cadena de valor. Esto es muy importante, es preservar los activos, las inversiones, los mecanismos empresariales, los emprendimientos que están en rigor este instante, las construcciones, toda la infraestructura que estamos desarrollando, especialmente en el ámbito vial, que todo esté en orden y que haya una especie de llamada, de clarinada de atención para los vagos de siempre, perdonen, y también para los lucidos de siempre, que en cada ámbito se conocen entre ellos. Este es un negligente, este es un descuidado, este es un inoperante, este no estudia para cumplir con sus obligaciones burocráticas o de dominio de las materias que tiene que hacer. Pero lo que vemos es siempre al médico sacrificado de todos nuestros hospitales, y a ellos va mi saludo. ¿Qué le dice usted a la paisana ministra? Bueno, en primer lugar, licenciado Rosero, yo creo que su explicación en este momento nos obliga a hacer dos referencias o reflexiones adicionales, siendo un poco redundante. Lo primero es que, y no es que tenga el afán de criticar al correísmo, pero sí es bueno, usted y yo que hemos estado todos los días bregando en defensa de la democracia, que el país sepa, porque claro, hace poco en el programa anterior se hablaba de unas estadísticas que todavía hay gente que sigue pensando en el retorno del famoso economista. El país debe saber, y aquí está un distinguido médico que hace un momento comentábamos, él está ahora dedicado a hacer un estudio mucho más profundo del tema salud. En el año 2002, y no es porque yo desempeñé una función con el doctor Gustavo Novea Mejarano, porque se arrastra, ¿no?, de antes. En el Ecuador teníamos nosotros 1.6 camas en el sector hospitalario, porque ahora tenemos que hablar, como usted bien advierte, de una emergencia en la infraestructura de salud, como es obvio. Pero en el año 2002, después de toda esa crítica de la partidocracia de 50 años, teníamos 1.6 camas por cada 1.000 habitantes. El doctor Romo no me va a dejar de... Convalida aquello por el gesto que acabo de ¿Y sabe apreciar. cuántas camas tuvimos después de esa infraestructura famosa en que el señor Correa, antes de irse, dijo que va a inaugurar cada día una obra? Recordará el licenciado Rosero, una escuelita, un hospital, un dispensario.
Cuando él se fue, Y se metía los cheques que Así le es, entregaban así es. las contribuciones de Así es. empresarios, se metía en el bolsillo izquierdo, yo recuerdo. En el 2017, Luego le pasaba al de atrás. cuando él se fue, teníamos 1.4 camas por 1.000 habitantes. Imagínense el retroceso, cuando los ideales tener 2 y un poco más. 2.3, dice. No, fíjese. Es decir, en los famosos 10 años del correísmo retrocedimos en infraestructura. Y ahora en que tenemos que hablar de una emergencia, como muy bien decía el doctor Romo, porque Dios no lo quiera, pero el momento en que esto se expanda, si no hay la infraestructura. Bien, lo uno. Lo otro, una reflexión. Nosotros en la Corporación de Estudios Económicos, Analíticos, o sea, en el CEAS, venimos haciendo también otro tipo de análisis. Y yo aprovecho, licenciado Rosero, yo pediría que nuestro embajador en Corea del Sur, y más aún, yo diría que se traslade a un grupo de médicos, porque no tiene lógica lo que va a decir. En Corea del Sur, el porcentaje de fallecidos frente a los casos diagnosticados con el coronavirus es del 0,58%. 0,58%. Ni 1%. No, así es. En China es el 3,7% y en Italia lo mismo. La diferencia, comparando, fíjese, son países desarrollados, ¿no? Porque China es ahora un país desarrollado, no se diga Italia. La diferencia es del 550%, 6 veces más. Algo están haciendo en Corea del Sur, porque una diferencia tan salvaje, porque no hablamos de una diferencia de pequeñita, del 0,58 de mortalidad frente al 3,7, ¿no? Hay una diferencia, insisto, del 550%. Entonces, aprovechando la presencia aquí del doctor Hugo Romo, yo creo que sí sería muy importante conocer qué tipo de política pública en materia de salud se practica en Corea del Sur, que permita esta diferencia muy saludable para como una fórmula de pensar que algo tenemos que copiar de lo que están haciendo, y urgentemente. Sí. Urgentemente, porque este es un dato, nosotros venimos haciendo un análisis ¿Y a quién día. correspondería establecer las políticas acertadas? ¿A qué ministerios? Al de salud, Sí. de salud de este momento, porque imagínense, licenciado Rosero y ciudadanía, una diferencia del 550% en la eficiencia de la política de salud pública de Corea del Sur frente a Italia, frente a China, incluso frente a los Estados Unidos. ¿No? Doctor Romo. Sí, es muy bienvenida esta acotación del economista Merlo, del doctor Merlo. Perdón. Doctor Merlo. Nosotros recibimos información, este momento, estamos bombardeados por esta información. Pero ¿qué es lo que ha hecho Corea del Sur, que es el segundo país en número de casos en el mundo? Lo que hace es 50,000 pruebas diagnósticas por día. 50,000 pruebas diagnósticas por día. Y Estados Unidos, el vicepresidente Pence de los Estados Unidos acaba de informar que Estados Unidos ha planificado este fin de semana realizar 1 millón de pruebas. 1 millón de pruebas en Estados Unidos. Entonces está copiando, porque debería ser... Están asustados los líderes del mundo, ¿no? Está copiando la política más exitosa del mundo, la que está implementando frente al coronavirus Corea del Sur. ¿Y cuál ha sido esa política? Está basada en la identificación de los casos, que es lo que había acotado al inicio. ¿En qué significado tiene la identificación de los casos en términos estratégicos y cómo se configura un plan de esa naturaleza? Lo importante de identificar el caso es que podemos prepararnos a aislarlo, ¿cierto? Y protegernos, y proteger a la familia. Porque esta persona que puede estar contagiado, pero que todavía no desarrolla los síntomas, hasta que llegue al hospital,
ha estado en contacto con su familia y es del núcleo familiar, como vemos hoy que ocurrió en esta persona contagiada en el Guayas, es el que se contagia. Y ese núcleo familiar tiene a su vez compañeros, amigos, vecinos, etcétera, que también pueden contagiarse. Entonces, al identificar al caso, podemos saber dónde colocarlo, dejarlo en su casa, llevarlo a una zona de aislamiento, hospitalizarlo, etcétera. Pero ya podemos saber de qué se trata. Lo peor es no saber, es pensar que aquella persona que solo tiene un poco de dolor de garganta, quizás solamente es un resfriado común, cuando en realidad es un portador del coronavirus. Yo quiero preguntar a nuestro productor de televisión si podemos, a manera de ejemplo, no de una referencia para la gran televisión ecuatoriana, pero se puede sobreponer a cualquier imagen que estemos transmitiendo. Tenemos la tecnología para sobreponer allí el famoso grifo de agua, perdonen por el término a la usanza de nuestros padres, el grifo, pues no, que era tan famoso en la ruralidad ecuatoriana, que tenían todos a la entrada de la casa, exactamente. Ese descuido de administración salubrista es un descuido igualmente tremendo, porque no hay agua, dice la gente. Ahora, para hacer una campaña de lavarse las manos a cada instante, en lo que más se pueda, se puede sobreponer esa imagen sin perjudicar a la que esté en el fondo. Tenga la bondad eso de ofrecernos este momento, y si no lo puede, de explicarme si la tecnología nuestra no tiene esa posibilidad de producción. Ya, eso en más pequeño, pero sobrepuesto a la transmisión de la entrevista. Perdone porque tenga que medio solicitarle respetuosamente al conocedor, al óptimo en esta circunstancia, que es Felipe Moreno. Bueno, sigamos adelante. El doctor Juan Sebastián Montalvo es un docente de maestría en operaciones y seguridades industriales de la UDLA. Doctor Merlo, ¿cómo están nuestros planes de contingencia? ¿Qué inventario de seguridad deberíamos haber calculado? ¿Cuánto tiempo nuestras plantas pueden continuar produciendo? Y lo más importante, ¿cómo atenderemos a nuestros clientes, a los que nos están esperando en los mercados más importantes, que han hecho que nuestras ventas al exterior mejoren sustancialmente en los últimos tiempos? Pero los analistas de inventarios de parte del Estado y de las empresas privadas, los gerentes de operaciones de cuanta entidad, se llenan de burócratas ociosos, directores, no todos desde luego, hay gente con mucha mística. A mí lo que me gusta es el sacrificio, el hecho de que a nosotros nos acostumbraron a estudiar, a ser muy vigilantes, a aprender todos los días, a preocuparnos de hacer seguimiento a los directores generales que pasan semanas y semanas lidiando con los pocos recursos técnicos y de auxilio que tienen. Esto de preparar un plan B, como nos sugiere Juan Sebastián Montalvo, un plan B siempre ayuda en cualquier disciplina laboral, en cualquier actividad humana, tener un plan B. Nuestro plan de contingencia, nuestro plan de continuidad, consideraba que el coronavirus bloquearía la segunda economía del mundo, como ustedes están mencionando. Seguramente no. Y es entendible, porque aún la bolita de cristal no nos permite predecir el futuro. Pero si sabemos prepararnos, especialmente en los hospitales,
las cosas pueden cambiar. Entonces, le pregunto, doctor Romo, ¿cómo se deben prepararse las casas hospitalarias? Es que no tenemos. Quieren que hayan quirófanos, claro que se necesitan estos Respiradores. uno, pero algo parecido a quirófanos son unos instrumentos que igualmente tienen que existir. De lo contrario, los médicos no tienen dónde ubicar la consistencia del contagio. Los salas de aislamiento. Salas de aislamiento. Sí, eso es otra cosa. Había una literatura de eso que yo me olvidé, que decían y se quejaban ayer se quejaban precisamente de que no tenían ni siquiera eso. ¿Qué les podemos alertar a los colegas o qué le puede usted alertar a los colegas, a la zona de enfermeras, a la gente administrativa, a los señores médicos que están experimentando tareas, aprendiendo, practicantes, etcétera? Porque de ellos este momento depende el éxito de la cruzada en bien de la gente pobre. A ver, en los hospitales, las listas de... Notan ustedes que estoy muy preocupado por lo que acabo de oír de Perú y de los datos que están dando. Esto se está expandiendo peligrosamente. Es una preocupación mundial, pero la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en su sitio web tiene una detallada, un listado detallado de verificación de aquello que necesitan cumplir los servicios prehospitalarios, ambulancias, por ejemplo. Es importante que las ambulancias... ¿En qué capítulo puede encontrar nuestro productor informativo? Donde diga listas de verificación OPS coronavirus. Ponen eso en Google. Listas de verificación de la OPS para el coronavirus. No solamente que le sirva a nuestro compañero, sino a todo el mundo. Y esto debe entregarse de empleado, enfermera, administrativo, médico por médico. Si le pido la lección a un médico descuidado, no me va a poder responder. ¿Y usted qué está haciendo por su hospital? Algo de esto tiene que invencionarse, ¿no? Inventarse, quiero decir. Claro. A ver, esto es importante, la lista de verificación, porque siempre las autoridades nos dicen, están los protocolos listos. Y las autoridades creen que al sacar algún protocolo, todos los habríamos leído, todos los seguimos al pie de la letra, que deberíamos hacerlo, pero no ocurre en la realidad. Entonces, la OPS planifica y presenta una lista. A ver, las ambulancias que van a transportar a estos pacientes deben tener estos requisitos, deben cumplir estos requisitos de protección y de aislamiento y de desinfección, porque yo estoy llevando un paciente cuyas secreciones pueden contaminar las zonas inertes del interior de la ambulancia y luego yo traslado a otro paciente que topa esas zonas y se contagia. Entonces, es tan detallado que incluso señala que debe haber un sitio en los hospitales donde debe colocarse la ambulancia y donde la ambulancia recibirá todas las formas de protección y de desinfección de su interior. Por ejemplo, el conductor no debería estar en contacto con el paciente, debería estar aislado por alguna forma física, una barrera física para evitar su contagio. Entonces, lo propio respecto a los hospitales. En los hospitales es importantísimo que existan áreas con zonas de presión negativa. ¿Qué es esto de la presión negativa? Es evitar expandir el aire contaminado, las gotitas que salen de los pacientes a otros pacientes, porque podríamos contagiar a otras personas que no tenían necesariamente coronavirus. Entonces es importante y también las precauciones. Usted sabe, en terapia intensiva, yo soy un médico intensivista, estamos en contacto en el momento de los pacientes graves, un contacto más que cercano. Estamos trabajando en la cavidad oral del paciente y tratando de colocar tubos para luego conectarles a ventiladores. Esto nos aumenta muchísimo el riesgo y la probabilidad de que nos convirtamos en pacientes. Entonces,
este momento Y, hay y es lo que ha ocurrido en Esto es lo que está ocurriendo, ocurrió en China y está ocurriendo en otros sitios. Pero ¿qué es lo que nos preocupa más en este momento? Es la provisión de insumos de protección. Se han agotado las mascarillas. Por ponerle solamente un ejemplo, en Argentina nos cuenta el diario Clarín el día de ayer que hay una pequeña empresa en una provincia de Argentina que produce mascarillas quirúrgicas, pero una pequeña cantidad. Y de pronto reciben una solicitud de que, de que les provean de 20 millones de mascarillas de Corea del Sur. O sea, significa que se están agotando estos insumos a nivel mundial. Todos están retirando esos insumos para su uso y para su protección. Y entonces nosotros no producimos muchos de esos insumos. ¿Y qué va a pasar cuando nos falte? ¿Cómo va a atender el médico, la enfermera, el limpieza, que juega un papel importantísimo, porque tiene que desinfectar las zonas, tiene a cada instante. La eliminación de los desechos también tiene un protocolo específico para eso. Y entonces lo que yo diría sería bueno poner que alguien verifique, alguien de las autoridades de salud verifique que cada hospital cumpla con esta lista de verificación, que tenga lo necesario. Que no sea que el momento que se inunde o que comiencen a llegar los pacientes no sepan qué hacer. Ya. Que tengan las áreas específicas para hacer el triaje y para el tratamiento y aislamiento de estas personas. Muy bien, doctor. En lugar del órgano, Felipe, si usted ubica en recuadro permanentemente la imagen de la imagen constante de la obligación que tenemos de lavarnos las manos, me parece que sería un gran aporte. Y si todos los canales de televisión, exactamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con la gente la retentiva funciona. Bueno, usted que ha sido examinador de cuentas nacionales tan significativas, ¿qué puede decirnos de las ambulancias? Usted conoció en detalle las bases de ambulancias, los centros 911, la Contraloría sabe cuáles son los hospitales receptores, la instrucción de prellegada. Bueno, estos son ya los comportamientos hospitalarios, pero hay unos centros reguladores de urgencias y emergencias que deben tener al día, señores directores de hospitales, deben tener al día. Y las provisiones y los descuidos del ministerio en provisiones, es que no hay plata. Esa constante de no hay plata, no hay voluntad tampoco. Hay que responderles. Tampoco usted ha hecho ningún empeño, ningún esfuerzo. Tiene fuerzas de apoyo en cada región de nuestro país. Aquí los empresarios, las cámaras de la producción o las organizaciones de productores, excontralor, deberían ser concurrentes. La gente con dinero, una contribución para el hospital, una contribución para el dispensario. Yo tengo aquí la finca, de allí yo estoy exportando, de ahí me estoy ganando mi dinero honradamente, dando trabajo a todo lo demás. Pero este momento es una colecta nacional que se impone porque no tenemos dinero para aprovisionar a los hospitales públicos especialmente, ni a los privados. Entonces, este llamado muy preocupado de parte de la cadena Democracia tiene que funcionar gracias a la mística también de parte de ustedes, nuestros oyentes, este momento. No sé qué más pueda ayudarme el paisano excontralor del Estado. Así es, licenciado Rosero. Yo creo que lo que acaba de mencionar el doctor Hugo Romo podríamos aterrizarlo. No porque me encanten las estadísticas, sino para que los ecuatorianos, y gracias a cadena Democracia, deben saber cuál es la infraestructura actual en materia de salud. Porque hablamos de salud pública que afecta, como es la educación pública, digamos, afecta a establecimientos privados, municipales, estatales, etc.
en materia de salud de ecuatorianos. Este momento tengo información al año 2019, o sea, es vigente. Nosotros tenemos 634 establecimientos de salud que de estos, en los siguientes porcentajes corresponden, hablo sector público y privado. Hospitales básicos, 49,52% entre sector público y privado. 11%. Hospital especializado crónicos, 2,87%. Hospital de especialidades, 4,21%. Y clínica general, 21,99%. Ahora bien, por sectores. En el sector público está el 28,86% de estos 634 establecimientos. En el sector privado con fines de lucro, 64,51%, y en el sector privado sin fines de lucro, el 6,62%. Conclusión, como usted bien señala, licenciado Rosero, este momento, si yo fuese la ministra de Salud, con todo el respeto, pues, desde luego hacia ella, debería convocar a representantes de estos tres sectores para decirles, estamos este momento en la urgencia de hacer un protocolo diferente, como el que sugiere el doctor Romo, siguiendo el modelo de lo que están haciendo en Corea del Sur. Y dentro de ese protocolo, por decir, las ambulancias, esas ambulancias que trasladen a estos enfermos, deben ser diferentes al resto de ambulancias. Entonces hay que hacer este momento una especie de censo o registro, digamos, de todas las ambulancias que hay en el país, incluyendo las de los cuerpos de bomberos, de los municipios, de los consejos provinciales, de Solca, de todos, del hospital militar, del hospital de la policía, porque aquí no se trata de que yo por mi lado me voy a defender, no, esto ya es otra cosa. Entonces, en esta gran reunión debería ya hacerse un protocolo con el debido conocimiento de los ciudadanos. Por otro lado, llama todavía la atención, licenciado Rosero, la ineficiencia de ciertos establecimientos, también privados, y desde luego los públicos, en el número de días que se quedan. Olvidémonos en este momento del coronavirus. Y aquí el doctor Romo me dará la razón. En el Ecuador, el promedio que se quedan los enfermos en los hospitales está llegando a entre 6 y 7 días. Es terrible. O sea, ¿de qué nos sirve que tengamos este índice perfecto de 2 camas por cada 1,000 habitantes? ¿No? Si esas 2 camas se quedan una semana cada enfermo, el año tiene 52 semanas y lo que hace es reducir totalmente la capacidad de que los enfermos puedan llegar a los hospitales. Aquí, y no es que esté obsesivo con el sistema de Correa, en esa materia, licenciado Rosero, no se ganó una centésima. Entonces, ¿en dónde está la famosa política de salud? Y usted decía algo al final que me hace pensar en lo siguiente. Recuerde usted que fueron empresas, no hablemos de la China del coronavirus, hablemos de los famosos hospitales que el régimen de Correa, bajo régimen de excepción y a dedo, contrató para que se construyan con empresas chinas hospitales. El famoso hospital del Guasmo en Guayaquil. Recordará usted que aquí hubo una denuncia en donde se comparó cuánto costó ese hospital frente al de la Junta de Beneficencia. Y la diferencia era kilométrica. ¿No es cierto? Era del doble. Sí, me acuerdo. Y ahora, pues que ojalá no esté oyendo la doctora Diana Salazar, sí sería bueno que en esta sentencia y los de la Corte recuerden todas esas sumas, ¿no? El doble costaba o más. Bueno,
esas empresas chinas construyeron 4 grandes hospitales, uno en Esmeraldas, otro en Quito, otro en el Guasmo y otro en Manabí, ¿no? ¿A qué costos? Toda esa plata que y Pero ahora eso que no se ha necesitan, difundido. no se ha Ahí hay difundido. una falencia de comunicación Total. terrible en la propia fiscalía. Ahí tiene que, con todo el respeto, la señorita fiscal, empeñarse en pedir la colaboración de los medios de comunicación para que enviemos a uno de nuestros personales Así es. cranear una fase informativa importante de lo que se encontró. Ahí debe haber cosas que desconoce la ciudadanía y que produzca una indignación globalizada de médicos, de administradores hospitalarios y especialmente de la gente y de estos políticos que ya se han de asomar a pedir votos y se autocandidatizan para lo que viene a continuación. Sí, yo- El yo- alistamiento para la respuesta es la clave este Así es, momento así es. de lo que menciona la Organización de la Salud. Doctor Manuel Vivanco, muy buenos días, lo estábamos buscando desde hace rato. ¿Cuál es la experiencia en su condición de exmiembro del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social? ¿Qué experiencias le vienen a la memoria de cómo ustedes ordenaban la preparación y los aportes que daban los regentes, digamos, del sector para que los hospitales de la institución funcionen de lo más adecuadamente? ¿Qué precisa para esta coyuntura el país y su zona hospitalaria, su infraestructura de hospitales? Doctor Vivanco, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Marcelo. Un placer conversar con ustedes esta mañana a través de sus ondas tan prestigiosas y difundidas como es Radio Democracia y la cadena de Radio Democracia. Mire, los dos pilares más importantes del Seguro Social, estuve 5 años ahí en el Consejo Directivo, son obviamente, todos sabemos, salud y pensiones. Y por lo tanto dedicamos muchas horas, muchos esquemas, muchas fórmulas para establecer, y entiendo que luego también se ha hecho lo mismo, pero no se llega a concretar con con los temas fundamentales. El país entero, los 17 millones de habitantes, somos, entre comillas, dueños de todo el sistema de salud del Ecuador, deberíamos ser. Y dividirlos por cómo se hace en otros países. Los países europeos tienen muchos ejemplos valiosos sobre este tema, donde está la clínica o hospital o dispensario del barrio, y allí acuden muy cerca los de problemas menores, el hospital del día, y donde en horas, como bien dice Marcelo hace un momento, 6, 7 días es una barbaridad, es como ir a pasar vacaciones en los hospitales. En pocas horas se va, porque el mejor lugar para curarse cuando no es necesario es la casa de uno mismo, es el hogar de cada uno. Si hubieran estos esquemas que empezamos bien y se empezó haciendo bien, haciendo estas concesiones, estos acuerdos, estas derivaciones, pero luego se dañaron, Gonzalo y Marcelo, se dañaron porque las tarifas, porque los negociados empezaron a pulular. Pero si ese esquema estuviera bien trazado, o sea, por barrios, por ciudades, donde tengamos diferentes niveles de especializaciones del barrio, del sector, y finalmente los hospitales grandes de especializaciones. Entonces allí sí iríamos como en pirámides, subiendo de acuerdo a la gravedad de cada una de las enfermedades. Lo que decía al inicio, esto de que todos deberíamos ser potencialmente propietarios de todo, es la accesibilidad que deberíamos tener, y no tener que estar en un barrio del sur de Quito y tener que correr al sur de Quito porque no me atienden aquí o allá, sino que cualquiera, a través de un sistema tarifario, luego es cuestión de cruzarse las facturas, como se hacía con los bancos, con los sistemas de los cheques, digamos, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser tan fácil, tiene que ser tan automático, y ahora con la ayuda fantástica de los computadores y de los sistemas,
Eso sería informático, sí. no es difícil de hacerlo. Lo que Sí. yo veo, finalmente en esta parte, Gonzalito, lo que veo es no existe en el Ecuador un sistema nacional integrado de salud y de profesionales. Ahí Hoy está la sabemos, cosa. los profesionales, de cada lugar era el médico que era él sí Un había ciudadano relevante beneficio. al servicio de todos. Exacto, él sí entendía el juramento de Hipócrates, del griego, que decía era para servir. Hoy no es así. Hoy es cuánto cuesta la consulta y entre más caro mejor el médico, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que es un buen momento de estudiar. Marcelo tiene mucha experiencia en el campo público, de estudiar un esquema nacional para poder organizar el sistema de medicina, de médicos de especialización, incluso de farmacias, ¿no? Incluso de farmacias. Converse con Manuel Vivanco, doctor Romo. Sí, yo disiento un poco de lo que acaba de decir, de que los médicos ahora quieren hacerse ricos, porque ese no es mi caso. Y No se refiere ni a usted ni a nadie. Yo entiendo, pero sus palabras podrían ser tomadas de esa manera. El tema es que los médicos de antes no eran ni mejores ni peores que los que son ahora. Y entonces los médicos hoy tenemos un sistema, el que tenemos... Perdone, doctor, pero los médicos antiguos, yo me recuerdo, pues no, ya soy un hombre que tengo 70 años, y entonces las cosas que yo he visto en calidad de comunicador, de maestro escolar, de todas las actividades que yo he cumplido al servicio de la comunidad, yo recuerdo que el médico también era un hombre que se sacrificaba por sus segmentos poblacionales. El médico sacrificado todavía existe, pero sí hay también unos ciudadanos que, claro, quieren enriquecerse de la noche a la mañana a título de que han ido a unos seminarios más o menos significativos. Hay otros que han ido verdaderamente a cursos, a universidades, en un gesto de superación técnica, científica y profesional muy interesante. A todos merecen nuestro respeto porque han hecho de alguna manera un esfuerzo de superación. Todos hemos hecho en la vida. Entonces, no es contra nadie. Las quejas de Manuel es precisamente con los médicos descuidados que solamente buscan rentabilidad. No, esos también sí existen, lamentablemente. No, como en todas las profesiones. Como en todas las profesiones. No deberíamos particularizar en los médicos. Pero claro, estamos con el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que esto de los sistemas, del sistema de salud, el que se ha pretendido implementar, no está funcionando. Sí. Y estas epidemias desnudan las debilidades de los sistemas de salud. El nuestro es un sistema débil, un sistema incipiente, y entonces ahí vamos a tener que pagar el precio de todo este problema, de la incapacidad que hemos tenido de construir un sistema de salud a lo largo de estos años. Pero yo quisiera un poco hablar más bien de cómo hizo China, por qué diseñó unos hospitales en una semana, por qué los construyó. Los pudo construir, pero ¿y por qué decidió tal número de hospitales? No es porque se le ocurrió al ministro, al asesor, sino porque hacen estudios. Y entonces ahí debemos buscar el concurso de otras profesiones. Los matemáticos, por ejemplo, tienen mucho que decir en las epidemias. Desde 1928... La academia ya debió haber estado respecto de la línea de hospitales. Creo que está en deuda la academia porque debía exponer cuáles son los planes, en todas las universidades nos deben, ¿no es cierto? Entonces, matemáticamente pueden modelar, pueden simular, pueden decirnos, podríamos esperar en los próximos 8 días tal número de contagios. Correcto. Y entonces necesitamos tal número de camas, tal número de ventiladores, etcétera. Entonces, de esa manera podríamos proyectar y adquirir los insumos necesarios. ¿Y la gente de Hacienda Pública qué debería hacer? Me refiero al ministro de Finanzas. Claro, ahorita está sacrificado. Ahí hay la necesidad de un recambio tal vez para que venga
otro ministro con más paciencia y con más Muy buena objetivo. pregunta, licenciado Claro. Rosero, muy buena pregunta. ¿De dónde sacar el dinero para atender esta emergencia? Eso en conclusión. Y el otro que se quede con el tema de la deuda, que también es importante, porque de lo contrario nos suspenden. Primero, ya el Ecuador está reclamando una solidaridad internacional, como es obvio. Me imagino que el ministro de Finanzas ya ha anunciado que ante el Fondo Monetario Internacional se haga pues no una moratoria, pero una ayuda muy puntual para el Ecuador, que lamentablemente en este momento en América Latina es el país con más contagiados en este momento, ¿no? En América del Sur. Bien. Pero internamente, hay normas en la ley del presupuesto general del Estado por las cuales, al estilo de la vieja ley orgánica de Hacienda, diseñada en 1928, se hablaba en esa época de presupuestos de emergencia, que implicaba, y aquí sé que me van a criticar los empresarios, no me preocupa eso porque son gente sensible. Me tiene sin cuidado, quiere decir. Así es. No, además yo apelo a la sensibilidad de todos. Hay momentos cuando hay emergencias. En caso de una guerra, ya no tenemos problemas de guerra como el Perú, se podía inclusive decretar la recaudación anticipada de impuestos, ¿no? Aquí la ley tributaria pues eliminó el anticipo, es decir, la presunción, que está bien, pues es otro tema. Pero no estoy pidiendo que eso se haga. Simplemente se puede hacer este momento una redistribución presupuestaria, por decir algo. De todas las partidas del presupuesto a todos los sectores, le pasamos un 5 o un 10% a salud. Punto 1. Yeah. Punto 2. Es urgente, en la línea del doctor Romo, y lo insisto, que la señora, que me parece una persona brillante, además de ella tiene la especialidad, es una epidemióloga. Conoce el tema más que nadie. Es urgente que se haga una reunión de todo el sector salud. El sector salud lo integran toda esta gama de establecimientos, ¿no? Y lo más importante, licenciado Rosero, la academia. No pueden lavarse las manos los presidentes de los colegios médicos. Yo siempre reclamo, y perdone que haga una discreción. Ni las facultades. A eso voy. Las facultades de medicina de todas las universidades no pueden en este momento decir aquí no pasa nada. Hay que diseñar una política, por ejemplo, y eso puede activar ciertas pequeñas industrias. No ha de ser tan complicado fabricar lo que nos fabricaban en ese pueblito de Argentina, ¿verdad? Que le piden que entregue 20 millones de máscaras a Corea del Sur. De tal manera que una colaboración conjunta. Y hablando de la academia, perdone, licenciado Rosero, yo sé que ya el tiempo es... A la salida, con el famoso constitucionalista Rafael Ollarte, le dije, usted comparte mi tesis. Me dijo, Marcelo, la comparto, pero ¿qué pasa en los medios? Y le ruego, licenciado Rosero, porque no es aquí en esta radio, en esta emisora, noticias en los periódicos, en todos los periódicos, que el señor economista Rafael Correa puede ser candidato a la vicepresidencia. Concluyo con esta reflexión. Supongamos que el economista Rafael Correa fue el mejor presidente, que nadie tiene nada contra él, que se retiró con una popularidad del 90%. Sin embargo, ya ejerció 2 veces la presidencia y no puede. Y aquí viene el tema. En la Constitución, Rafael Ollarte me dijo, Marcelo, tiene la razón lo dicho, pero no es que no nos hacen caso, hay que repetir en este país 100 veces. En la Constitución se dice que no pueden ser candidatos a la vicepresidencia.
¿ya? No pueden ser los que se hallen incursos en las prohibiciones o limitaciones establecidas en la ley. Quien ejerció ya la presidencia de la República por 2 veces no puede ser candidato a la vicepresidencia. Olvidémonos de los juicios, ¿no? Yeah. De tal manera que esto, permítame que lo diga finalmente, porque ya es hora que ese famoso Consejo Nacional Electoral, ¿no?, aclare eso. Porque si no ya están diciendo, no, pues es bien fácil aquí, se le pone de candidato a la vicepresidencia, se demoran los juicios con las instancias, 2 años, aquí no ha pasado nada, y puede ser candidato a la vicepresidencia. Puede haber sido el mejor expresidente, el mejor, sin juicio, sin nada. La Constitución establece que no puede ser candidato a la vicepresidencia quien se halle incurso en las prohibiciones de inhabilidades. ¿Y cuál es la inhabilidad? Haber ejercido la presidencia. ¿Por qué es una inhabilidad? Porque el vicepresidente ipso iure le reemplaza al presidente. Entonces sería por 3ª vez. Así de sencillo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Manuelito. Doctor Hugo, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta siempre, señoras y señores. Primero en democracia. Todo lo que usted debe escuchar. Calidad. Innovación. Completamente